Hola chicos, Dios los bendiga a todos. Sean todos bienvenidos al increíble mundo de la física. Así que espero que disfruten esta aventura de conocer, de descubrir nuestro universo. Así que sean bienvenidos al increíble mundo de la física. Vamos a comenzar. Hoy aprenderemos acerca del campo eléctrico y algunas aplicaciones de la fuerza eléctrica. Vamos a comenzar por comprender una aplicación bien interesante del campo eléctrico y de la fuerza eléctrica llamada la física de la tinta electrónica. Resulta, chicos, que una nueva tecnología basada en la fuerza eléctrica puede revolucionar la forma en la que se hacen libros y cualquier tipo de material impreso. Esta tecnología, llamada tinta electrónica, permite cambiar instantáneamente las letras y gráficos en una página, al igual que los símbolos que se muestran en el monitor de la computadora. Bueno, ¿cómo lo hace? La funcionalidad esencial de la tinta electrónica consiste básicamente en millones de microcápsulas transparentes, cada una del diámetro de un cabello humano. Estas microcápsulas están rellenas de un líquido oscuro con apariencia de tinta. Dentro de cada microcápsula hay varias docenas de minúsculas cuentas blancas que tienen una carga ligeramente negativa. Las microcápsulas se encajonan entre dos láminas, tal como los vemos en la figura, una capa opaca de base y una capa transparente cubriéndolas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre exactamente aquí en el sistema que estamos observando? Bueno, cuando se aplica una carga positiva a una pequeña zona de la capa de la base, tal como se muestra en la figura, ocurre un fenómeno bien interesante, y es que las cuentas blancas negativamente cargadas son arrastradas hacia abajo, ¿sí?, dejando la tinta negra a la vista de la capa superior. De esta forma, un observador ve solo el líquido negro. Ahora bien, cuando se aplica una carga negativa a una zona de la capa de base, las cuentas blancas negativamente cargadas son repelidas y desplazadas hacia la parte superior de la microcápsula, tal como lo observamos en la figura, ¿sí? Y ahora el observador ve un área blanca debido a las cuentas, ¿sí? De esta forma, la tinta electrónica se basa en el principio de que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen, ¿sí? Una carga positiva hace que aparezca un color y una carga negativa hace que aparezca otro color. Ahora bien, aquí no termina la historia, ¿sí? Ya que cada pequeña zona donde hay oscuridad o claridad se denomina píxel, del inglés pixel, acrónimo de picture element, elemento de imagen. Entonces los chips, lo que ocurre básicamente es que los chips de las computadoras proporcionan las instrucciones para producir las cargas negativas y positivas en la capa de base para cada píxel. Y así de esta forma las letras y gráficos se producen a partir de patrones generados con los dos colores. Esta es una aplicación bien interesante de la fuerza eléctrica entre cargas. Y de hecho, este fenómeno físico de las cargas eléctricas fue el que dio lugar a la innovación de la tinta electrónica. Ahora vamos a resolver una serie de problemas de aplicación referentes a la ley de Coulomb y al campo eléctrico, ¿sí?, para comprender mucho mejor cómo se implementan o se utilizan esos principios físicos en la resolución de problemas. Muy bien, vamos a comenzar con un problema acerca de dos cargas,
el problema dice lo siguiente. Existen dos cargas eléctricas idénticas, Q sub 1 igual a 6 por 10 a la menos 6 coulombios y Q sub 2 igual a 6 por 10 a la menos 6 coulombios, separadas por una distancia D igual a 3 por 10 a la menos 19 metros. Pregunta, ¿cuál es la fuerza eléctrica entre ellas si se encuentran ubicadas en el vacío? Bien, para resolver este problema, chicos, yo inicialmente les voy a dar una serie de pautas, de pasos a seguir para comprender cómo abarcar un problema de física, ¿sí? Cómo abarcarlo y cómo solucionarlo, obviamente. Bien, aquí observamos la gráfica que nos muestra el problema. Vemos una carga Q sub 1 y una carga Q sub 2. Ambas están separadas por una distancia D. Entonces nos pide encontrar cuál es la fuerza eléctrica entre ellas, ¿sí? La fuerza eléctrica entre las dos cargas. Sabemos que ambas son positivas, ya que vemos que Q sub 1 y Q sub 2 no tienen ninguno signo menos, sino ambas son positivas. Bien, entonces ahora sí, chicos, pasemos a la solución de este problema. Bien, para solucionar este problema, el paso número 1 es comprender el problema, es decir, leer el problema, ¿sí? Como lo estuvimos leyendo, y imaginarnos qué es lo que está ocurriendo. Y si es posible, hacer un dibujo. De hecho, en física los dibujos son muy importantes. A la hora de resolver problemas, es importante hacer dibujos en física. Entonces, lo primero es eso. Vamos nuevamente atrás, leemos el problema, lo comprendemos y si es necesario hacemos un dibujo. ¿Listo? Bien, entonces ya con esto en mente, ahora sí, pues algo muy bueno es hacer un dibujo. Si el problema lo da, mucho mejor. Si no, pues es importante hacer un dibujo. E incluso podemos dibujar, hacer un bosquejo del problema, aunque este nos suministre un gráfico o un dibujo. También es importante que hagamos nosotros un gráfico, ya que eso nos ayuda a comprender el problema. Bien, el paso número 2, chicos, es identificar la ley física que debemos utilizar para resolver el problema. Ahora bien, en este caso, la ley física que utilizaremos es la ley de Coulomb, ya que nos pide encontrar la fuerza entre dos cargas eléctricas. Y para encontrar la fuerza entre dos cargas eléctricas, tenemos la ley de Coulomb. Aquí notamos que la fuerza, o sea, F es la fuerza, es igual a K. K es una constante de proporcionalidad multiplicada por Q sub 1, la carga 1, por Q sub 2, la carga 2, dividido entre D al cuadrado. D es la distancia entre las dos cargas, la distancia de separación entre las cargas. Bien, ya hemos comprendido entonces el problema, ya hemos comprendido la ley física o el principio físico que aplicaremos para resolver el problema. ¿Qué sigue? Bien, paso número 3, identificar las magnitudes conocidas y desconocidas. Entonces, nuevamente, vamos a leer el problema. Existen dos cargas eléctricas idénticas, Q sub 1 y Q sub 2. Ahí está. Primer dato, conocemos la carga Q sub 1, conocemos la carga Q sub 2, separadas por una distancia D igual a 3 por 10 a la menos 9 metros. Pista número 3, conocemos la distancia entre las dos cargas. Estos son los datos conocidos. ¿Qué más conocemos, chicos? Bueno, la constante K de proporcionalidad también la conocemos, ya que ese valor es un valor teórico y que ya está establecido, ¿sí? Entonces, con estos datos que están aquí, los que vemos ahora en pantalla, son los datos que nosotros conocemos. ¿Cuáles son los datos desconocidos? Veamos. Dice, ¿cuál es la fuerza eléctrica? Aquí está, fuerza eléctrica. Este es el dato que no conocemos. Esta es la magnitud física que no conocemos. La fuerza eléctrica no la conocemos. Nos están preguntando precisamente por la fuerza eléctrica. Entonces, esta es la magnitud física desconocida, la fuerza eléctrica. Bien, ahora con base en esto, ¿qué hacemos?
Paso número 4. Reemplazar los datos en la ecuación. ¿En cuál ecuación? En la que vamos a utilizar en este problema, es decir, en la ley de Coulomb. Bien, entonces vamos a reemplazar los datos. Ya conocemos K, conocemos Q1, conocemos Q2 y conocemos la distancia. Entonces solamente nos resta reemplazar. Aquí reemplazamos fuerza es igual a la constante K, que es 8,9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esto multiplicado por la carga Q1, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombios, y a su vez esto multiplicado por la carga Q2, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombios. Y todo esto lo dividimos entre la distancia, que es 3 por 10 a la menos 9 metros. Pero ojo, esa distancia d está elevada al cuadrado, lo que implica que el valor numérico 3 por 10 a la menos 9 también debemos elevarlo al cuadrado, ¿sí? Chicos, algo muy importante para tenerlo en cuenta. Si digamos la carga Q1, por ejemplo, este es un ejemplo hipotético. Digamos que la carga Q1 es negativa. Digamos que es menos 6 por 10 a la menos 6 coulombios. Es negativa. A la hora de reemplazar el valor de las cargas en la ecuación, siempre se deben poner positivos, ya que no nos interesa el signo, sino que nos interesa es el número, la magnitud. Entonces, independientemente si las cargas son negativas o positivas, aquí en la ecuación, a la hora de reemplazar, siempre pondremos valores positivos para las cargas eléctricas. Bien, chicos, entonces multiplicamos el numerador, ¿sí? Y el denominador lo elevamos al cuadrado y obtenemos la siguiente expresión. Y obtenemos que fuerza es igual a 0,3204 newton multiplicado por metro al cuadrado, dividido entre 9 por 10 a la menos 18 metros al cuadrado. Aquí observamos que hay dos unidades que se simplifican. En este caso sería metro al cuadrado sobre metro al cuadrado se simplifican. Y luego nos resta solamente dividir. Al dividir esto, obtenemos que la fuerza es igual a 3,56 por 10 a la 16 newton. Y este, chicos, es la respuesta a nuestro problema. Recuerden que siempre es importante al final mirar las unidades que obtenemos. Si las unidades no concuerdan con la magnitud física, entonces hay que revisar nuevamente el problema, ya que quizás cometimos algún error. En este caso, la magnitud física que queremos encontrar es la fuerza. La fuerza tiene unidades de Newton. Entonces es de esperarse que la respuesta nos dé Newton. Y efectivamente nos dio en Newton. Ahora bien, ¿qué pasaría si la fuerza nos diera 3,56 por 10 a las 16 metros al cuadrado? Bueno, si nos da ese valor, algo hicimos mal. Debemos nuevamente revisar el procedimiento. Bien, chicos, entonces esta es la solución a este problema. Ahora veamos el ejemplo número 2, otro problema muy interesante que tiene aplicación directa al tema del campo eléctrico. Dice lo siguiente: supongo un campo eléctrico con intensidad de 650 newton por coulombio. De 650 newton por coulombio y una carga Q0 igual a 3 por 10 a la menos 9 coulombios, afectada por el campo. Pregunta: ¿cuál es la fuerza F que experimenta la carga? Ok, aquí nos están preguntando por la fuerza F que experimenta la carga. Lo primero, chicos, es comprender el problema. Si es necesario, hacer un dibujo. Aquí yo voy a hacer un bosquejo. Aquí vemos el campo eléctrico
y vemos una carga inmersa en el campo eléctrico. Bien, en nuestro caso, la carga Q sub 0 es igual a 3 por 10 a la menos 9 colombios. Como no tiene un signo menos, entonces la carga, nuestra carga, es positiva. Por lo tanto, el diagrama o la representación o el dibujo que representa nuestro problema sería este que está aquí, ¿sí? Este que está aquí en el círculo es el diagrama que representa nuestro problema. Una carga Q sub 0 positiva inmersa en un campo eléctrico, ¿sí?, que experimenta una fuerza F. Entonces aquí nos preguntan es ¿cuál es el valor de esa fuerza que experimenta esa carga inmersa en ese campo eléctrico? Bien, ya hemos comprendido el problema, tenemos un diagrama, un dibujo del problema, y ahora sí procedemos a pensar en qué ley física o qué ecuación o qué principio físico nos puede servir para resolver este problema. En este caso, miren que nos hablan de campo eléctrico y nos hablan de fuerza. Entonces, el principio físico o la ley física que nos permite resolver este problema es el concepto del campo eléctrico, ¿sí? Y el campo eléctrico se define como la fuerza entre la carga Q sub 0 que está inmersa en el campo eléctrico. Ahora bien, aquí en esta ecuación, si despejamos la fuerza, podemos obtener esta otra ecuación, que fuerza es igual a Q sub 0 multiplicada por el campo eléctrico. Estas dos ecuaciones me relacionan fuerza y campo eléctrico, y yo sé que alguna de ellas nos va a servir para resolver este problema. Bien, ahora vamos a identificar las cantidades, las magnitudes conocidas y desconocidas. Dice, supone un campo eléctrico con intensidad. Bueno, aquí dice, supone un campo eléctrico. Campo eléctrico está en azul y subrayado porque esa es la primera magnitud física que me suministra el problema. Dice, supone un campo eléctrico con intensidad de 650 newton sobre coulombio. Entonces, ese es mi primer dato. Después dice, y una carga Q sub 0 igual a 3 por 10 a la menos 19 coulombios. Y una carga Q sub 0 igual a 3 por 10 a la menos 9 coulombios. Ese es el dato número 2 que me suministra el problema. Después dice, ¿cuál es la fuerza F? Ok, esta fuerza F es la magnitud física que yo debo encontrar. Es decir, esta es la incógnita. Entonces ya tenemos los datos conocidos y tenemos la magnitud física desconocida. Con base en esto, ahora sí podemos pensar qué ecuación vamos a utilizar para resolver este problema. Bien, me dan el campo eléctrico, me dan la carga Q sub 0 y me piden encontrar la fuerza. Bueno, me piden encontrar la fuerza, es decir, la fuerza es la incógnita. Veamos de las dos ecuaciones cuál me puede servir. Efectivamente, es obvio que la ecuación que nos va a servir para este problema es la ecuación que está en la parte derecha. F igual a Q sub 0 por el campo eléctrico, por la magnitud del campo eléctrico. Esta ecuación es la que nos va a servir para resolver este problema. Ahora bien, ¿por qué se destinó a la otra? Porque aquí dicen que la fuerza F es igual a la carga por el campo y nosotros necesitamos encontrar la fuerza. Por lo tanto, esta es la que nos sirve, ya que en la otra ecuación dice que el campo eléctrico es igual a fuerza sobre la carga. Pero nosotros no queremos encontrar el campo eléctrico, queremos encontrar es la fuerza. Esto nos lleva a esta ecuación. Bien, chicos, entonces con base en esto, ahora sí procedemos al próximo paso. Tenemos que fuerza es igual a Q sub 0 por el campo eléctrico, por la magnitud del campo eléctrico.
reemplazamos, efectuamos la multiplicación, ¿sí? Aquí vemos que culombio y culombio se cancelan, se simplifican, y nos quedaría que la fuerza es igual a 1,95 por 10 a la menos 6 newton. Y efectivamente esta es la respuesta a este problema. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Y nunca olviden que una mente que se expande nunca más vuelve a su tamaño original. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.